de suturas ocuparemos el material hilo, portaagujas, pinzas Axon con dientes, tijeras Menzenbau, agujas curvas y nuestra manta. Antes de empezar con los puntos de sutura, debemos saber la forma correcta de agarrar el portaagujas. Se deberá tomar con el dedo pulgar y el dedo anular, y los dedos medios y índice se tomarán de apoyo. También es importante saber cómo montar la aguja curva en el portaagujas. No debemos colocarla en el centro, porque pierde la longitud y en la hora del muñequeo para el paso de la sutura en el borde de la herida se verá limitado. La forma correcta para montarla es tomarla con la parte más distal del bocado, en el casi cercano al engarce, a la unión término-terminal. ¿Cómo se debe hacer el punto simple para la reparación de una herida superficial? Antes de comenzar con la reparación de la herida por medio de puntos de sutura, se debe realizar una exploración de la misma, verificando que no haya cuerpos extraños, con las pinzas Axon con dientes cerradas. Comenzaremos cementando el borde distal con las pinzas Axon sin cerrarlas porque estas podrían dañar el tejido. Se entra con la aguja curva en un ángulo de 90. Tomamos el borde. Se hacen dos tiempos. Se vuelve a tomar el borde proximal. En este caso sería así. Procurando que sea un punto equidistante. ¿A qué se refiere? Que la misma distancia que existe en el borde a donde entró sea la misma que exista en el borde en el que salió. Voy a traccionar la sutura. ¿Qué tanto voy a dejar de la sutura? Voy a dejar de la sutura aproximadamente 2 centímetros para poder anudar sin problema. Para anudar se debe colocar el portaagujas en los dos cabos de la sutura. Voy a realizar 3 vueltas, 1, 2, 3. Para hacer el primer nudo, tomando la porción distal. Y bajo el primer nudo como se observa, cerrando el borde de la herida, sin poner mucha fuerza. Vuelvo a poner el portaagujas en los cabos de la sutura, doy 2 vueltas, vuelvo a tomar la porción distal de la sutura y anudo, esta vez haciendo un poco más de fuerza. Lo llevo a un costado de la herida y hago una última vuelta y anudo. Para cortar, cortamos con las tijeras Menzenbau, damos un giro y cortamos. Punto de sutura en X. Este es un punto hemostático y antes de comenzar con la preparación de la herida por medio de los puntos de sutura, se debe realizar una exploración de la misma, verificando que no haya cuerpos extraños. Entramos el borde de la herida con las pinzas Axon, sin cerrarlas para no dañar el tejido. Se entra a 0.5 centímetros de la herida.
Tratamos de que sea un punto equidistante. Es como si realizáramos un punto simple. Después realizamos otro punto simple continuo. Siempre tratando de que sea equidistante. Se observa la sutura en diagonal. Se puede observar aquí en diagonal. Y se realiza la última parte de la sutura pasando por el borde proximal. Una vez que ya terminamos la sutura, se procede a anudar. Colocamos el portaagujas en medio de los dos cabos de la herida. Damos 3 vueltas. 1, 2, 3. Y agarramos el borde. No ponemos tanta fuerza. Después anudamos 1, 2 vueltas. Volvemos a agarrar el borde. Ponemos un poco de fuerza. Y por último, una última vuelta. Y ponemos un poco de fuerza. Para cortar la sutura, agarramos nuestras tijeras Menzenbau, aproximadamente 1 centímetro, giramos y cortamos. Y está terminado nuestro punto en X. Punto colchonero vertical, o también conocido como sarnor. Antes de comenzar con la preparación de la herida, por medio de los puntos de sutura, se debe realizar una exploración de la misma, verificando que no haya cuerpos extraños. Entramos en el borde de la herida con las pinzas Axon sin cerrarlas para no dañar el tejido. Se entra a 0.5 centímetros del borde de la herida. Y se hace lo mismo del lado contrario. Queda como un punto simple un poco más grande. Lo importante de esta técnica es que una vez que ya tengo hasta aquí la sutura, voy a regresar como si fuera otro punto simple, pero ahora la aguja curva cerca del borde de la herida.
siguiendo la misma dirección de la línea. Y concluimos del otro lado. Una forma para recordar este punto es lejos, lejos, cerca, cerca. El anudado quedará a un costado de la herida y no sobre ella. Para anudar, se coloca el portaagujas entre los dos cabos de la sutura. Se dan 3 vueltas, 1, 2 y 3. Y se agarra el cabo libre. Se da 2 vueltas, 1, 2. Agarramos el cabo libre. Anudamos, poniendo un poco de fuerza. Y por último, otra vuelta. Agarramos el cabo libre. Y anudamos. Para cortar, agarramos nuestras tijeras Menzenbau, giramos y cortamos. Y ya está nuestro punto colchonero vertical. Punto colchonero horizontal, o también conocido como punto en U. Se debe verificar si la herida no tiene ningún cuerpo extraño. Se realiza un punto simple y se entra a 0.5 centímetros del borde de la herida. Y se hace del mismo lado, siendo un punto equidistante. Sin anudar, se regresa de distal a proximal, respetando una distancia promedio de 1 centímetro entre cada uno de los puntos que se está realizando. Se puede ver cómo se forma la letra U y se hace lo mismo del lado contrario. Una vez que se encuentre el borde distal, se realiza el anudado para concluir el punto. Se coloca el portaagujas en los dos cabos y se hace 3 vueltas, 1, 2 y 3, y se agarra el cabo libre. Ponemos un poquito de presión, damos 2 vueltas y agarramos el cabo libre. Por último, una vuelta. Para hacer el corte, agarramos nuestras tijeras Donzo y cortamos. Es importante saber que este tipo de sutura es invaginante y la utilizamos para restaurar tejidos profundos. Y ya tenemos nuestro punto colchonero horizontal, o también conocido como punto en U. Continuamos con el punto continuo simple y verificaremos que la herida no tenga ningún cuerpo extraño. Comenzaremos por realizar el primer punto de sutura continuo simple. Hay 2 tipos de surjetes, el simple y el anclado. En este caso realizaremos el simple. Este tipo de sutura se recomienda para realizar en planos profundos. Son para heridas que tienen una longitud profunda
son herméticas y son más fáciles de realizar. Se inicia en el vértice de la herida. Se recomienda que sea en el vértice proximal y nos vamos lateralizando hasta concluir la longitud de la herida y podamos aproximar los bordes de una manera adecuada. Se inicia a 0.5 centímetros del borde de la herida. Como un punto simple, anudamos. Dejamos el punto simple y continuamos con la misma técnica de sutura de distal a proximal, varios puntos. Dejamos aproximadamente una distancia de 1 centímetro y podemos hacerlo en 2 pasos. Aún se puede observar cómo se cruzan la sutura hasta la siguiente sutura. Dejamos un espacio de 1 centímetro. Lo hacemos en 2 tiempos. Y aquí ya se puede ver cómo se está cruzando la sutura. Lo hacemos del lado contrario. Y unimos los bordes de las heridas. Hacemos repentinamente este paso varias veces hasta abarcar toda la longitud de la herida.
Se debe limitar la tensión de las suturas para no desgarrar los tejidos. Para anudar, entramos nuevamente y salimos por el borde proximal. Seccionamos, no tanto. Enredamos 3 veces y agarramos el cabo que sobra. Hacemos un... y por último otra vuelta para que quede bien sujetado. Y así queda nuestro punto continuo simple. Por último, haremos el punto continuo anclado, o mejor conocido como surjete anclado. Verificaremos que la herida no tenga ningún cuerpo extraño. Comienza como un punto simple y se inicia en el vértice de la herida. Entramos y salimos del otro lado. Y anudamos. Damos 3 vueltas y agarramos el cabo libre y anudamos. 2 vueltas. Lateralizamos. Y por último, la última vuelta. Realizamos el corte en el cabo más pequeño. Continuamos con un punto simple, con una ligera modificación muy mínima que nos va a denominar que el punto es anclado. Nos iremos un poco extenso a 1 centímetro. Y salimos del otro lado. Pasaremos la aguja entre los 2 cabos de la sutura. Podemos observar cómo se hace el escalón. Lateralizamos y hacemos una pequeña flexión hacia mí y hacia lateral. Mantenemos la tensión y volvemos a repetir el paso, generando tensión hacia mí y hacia lateral. Y así sucesivamente hasta abarcar la longitud de la herida.
concluir el punto, volvemos a hacer el mismo paso, pero esta vez no pasamos la aguja curva entre los dos cabos de la sutura, sino fuera. Ponemos el portaagujas entre los dos cabos. Y agarramos el cabo libre. Y anudamos. Dos vueltas. Agarramos el cabo libre. Y anudamos. Y por último, otra última vuelta. Y cortamos. Este tipo de suturas es utilizada para cerrar planos profundos. Gracias.